¿Recuerdan la confesión que hemos estado leyendo, el párrafo 1, en estas 2 semanas? Les voy a leer una porción de la confesión, ¿sí? Dice, párrafo 1, capítulo 1, párrafo 1 de la confesión, dice: la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Es decir, Dios se ha revelado al ser humano a través de la creación, de sus obras de providencia, a través de la naturaleza misma, pero esto deja al hombre sin lugar a que pueda con justicia decir: yo no tengo conocimiento suficiente para saber si hay Dios o no, como dicen los agnósticos, o como dicen incluso los ateos que niegan en la totalidad, ¿no?, que hay Dios. La revelación general está dada para todos, todos la tenemos, eso ya lo hemos visto. Y hemos visto la semana pasada en la creación cómo es que Dios se ha revelado. Pero esa revelación en sí, ya hemos dicho, la revelación general no salva. La próxima semana veremos la revelación que salva. Pero esta semana terminamos y vemos la revelación que no salva, pero sí nos deja sin excusa de que hay un Dios, ¿no? Nos hace responsables delante de Dios, delante de los hombres. Muy bien. Veamos juntos la intuición del hombre. Leamos juntos el material y luego hagamos, como siempre, algunos comentarios. La palabra intuición proviene del latín intueri. In es sobre, más tueri, que es mirar. Página 49, ¿no? Mirar. Se refiere a la capacidad de conocer o comprender algo sin el uso consciente de la razón. No necesitas de la razón para conocer algo, ¿no? Es la capacidad de conocer o comprender algo sin el uso consciente de la razón. Si usáramos la razón en el sentido en el que lo usamos nosotros, con el conocimiento limitado que tenemos, nosotros no pudiéramos llegar a conocer a Dios. En el sentido de que nos ponemos a observar cómo es que Dios ha creado todo, cómo es que hay un ser más allá, pero intuitivamente el ser humano sí sabe que hay Dios. Tiene una intuición. Y eso es lo que nos muestra aquí Paul Washer. Es un conocimiento innato concedido por Dios y que se posee sin necesidad de una investigación o aprendizaje personal previo. No hay necesidad de hacer una investigación, no hay necesidad de que nos lo hayan enseñado. Y eso lo vemos en los pueblos antiguos. Todo pueblo en el pasado al final ha entendido que hay un Dios. Entonces, la intuición es la percepción inmediata e interna de que Dios existe o de que Dios es. Juan Calvino lo llamó un sentido de la divinidad. Todos tenemos un sentido de la divinidad implantado en nosotros, todos. Así seas el ateo más acérrimo, el agnóstico más firme, aunque los agnósticos se ponen en la posición de dudar, ¿no? Pero Juan Calvino decía que todos tenemos un sentido de la divinidad, todos tenemos un sentido, un conocimiento interno al cual llegamos sin la necesidad de investigar, de que hay un Dios, de que hay Dios. No es aprendido, sino es una conciencia, es una intuición. ¿De qué? De lo trascendente. Hermanos, eso es, miren, ayer era de noche, yo ya estaba en la sala, estábamos a punto ya de irnos a dormir y entonces yo ya estaba por la sala y le tocaba ir a lavar los platos antes de ir a dormir. Y entonces
ella mira para la cocina desde la sala. ¿Fue ella o fuiste tú? Creo que fue ella. Y dice, ¡ah! Un fantasma, algo se ha movido por la sala, por la cocina. Estaba medio oscuro. Es lo primero que uno piensa, ¿no? De manera, ni siquiera se le ocurre pensar, bueno, ya cuando conocemos las Escrituras y nos anclamos en las Escrituras, sabemos, ¿no?, que puede ser un fenómeno físico, de luz, de sombras, de viento, ¿no? O como siempre a mí me ha pasado el gato en el pasado, ¿no? Pero y hoy dijo, ¡ah! Un fantasma, dijo, ¿no? Y después ya se rió. Pero todos tenemos un sentido, un conocimiento, una intuición de que hay aquello que trasciende a la naturaleza, a lo natural, está ahí. Está ahí. Apagan la luz y tienen miedo. ¿Te ha pasado? Desde los 13, 14 años yo me iba a la IEP de Tingo. Ya les conté varias veces eso. Acá con Benjamín, él era chiquita cosita, era. ¿No? Y muchas veces no me iba a mi casa a dormir saliendo de la iglesia, porque todos los días teníamos reunión en la iglesia. Lunes a domingo a la iglesia, ¿no, Benjamín? Porque había de lunes a viernes oración en la noche, de oración de 10 a 11. Y como yo vivía en Afilador pasando la casa de Eliana, ¿cómo volver cuando en ese tiempo, desde la UNAS hasta más allá de Buenos Aires, era oscuro? Y encima, donde es la primera entrada de Buenos Aires, no había casas. Donde era la primera entrada de Buenos Aires, había una garita de control cuando tenía, creo, 7, 8 años, que los terroristas lo dinamitaron, y cuando pasé al rato, habían cuerpos botados, cabezas, orejas, brazos, piernas, cuando yo tenía 7, 8 años. Así que para mí pasar por ahí era terrible. Entonces muchas veces me iba a dormir a la casa de Benjamín, pues, ¿no? A la casa de Jimmy, a la casa de Benjamín, y a las 6, 7 de la mañana ya recién me estaba yendo a mi casa. En realidad eso era casi diario, ¿eh? O dormía en la casa de mi amigo Jimmy, o en la casa de Benjamín, eso era, o ellos venían a mi casa a dormir. Así era, no dormíamos cada uno en nuestra casa solos. No, porque nos gustaba estar juntos, andábamos, jugábamos. Mao Rafael, te mandé una foto, ¿no? Hace un rato. Él es el que está ahí. Él también está ahí en la foto. Él también está ahí. No, él tocaba la batería. Es que teníamos un grupo de metal cristiano. Un grupo de metal cristiano teníamos. Yo tenía 19, 18 años, creo. Benjamín creo que tenía 17, 18, por ahí. En vez de hacer así. Hacíamos así. El chico sigue siendo metalero. Sí, el muchacho sigue siendo Benedict sigue siendo metalero. Pero yo tenía miedo pasar, porque siempre tenía la idea de que hay algo más allá de lo natural que puede influenciar o asustarme. Y cuando llegamos a la iglesia, las personas también igualito, ¿no? El mundo espiritual y lo trascendente está ahí presente. Tenemos una intuición de que hay algo más allá. Aunque en este estado caído nos equivocamos y terminamos haciendo tonterías, locuras y creyendo equivocaciones, pero aún así hay esa intuición de que hay algo más. Eso nosotros debemos recordar. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por las cosas creadas, ¿no? Pero también escuchen lo que dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3:11, muéstrale a él, sí. Eclesiastés 3:11. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice el texto. Nuestro Dios ha puesto su eternidad en nosotros. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué significa? Que Dios ha puesto en nosotros
una orientación ¿hacia quién? Hacia Dios. Así que el ateo más acérrimo posee una noción incluso básica de que hay Dios. Solo lo niega. Así que el problema del ateo no es ignorancia, sino él suprime voluntariamente la verdad que Dios ha puesto en su corazón. No es una falta de evidencia, sino más bien el ateo niega a Dios por ese rechazo moral, porque si él acepta a Dios, entonces tendría que aceptar incluso la moral que viene detrás de ello. ¿No es así? Las religiones en el pasado siempre se han orientado hacia lo trascendental. Hacían sacrificios humanos, de animales, siempre orientados hacia lo trascendental. ¿Se dan cuenta? Las oraciones, la Pachamama, la oración, yo me acuerdo. Bueno, en Vico ahora casi toda mi familia se está haciendo cristiana pentecostal. Así que ellos ya no participan de fiestas ni nada, pero yo recuerdo que cada vez que se compraba incluso llantas, un juego de llantas completito para los camiones, 22 llantas porque un camión lleva 22 llantas, ¿no? Imagínate. Cada que se compraba eso, tú compras un juego de llantas completito para un camión y eso más caro que casi el precio de su carro de Anthony, ¿no? 22 llantas. Y lo que hacían era su cervecita o su cañita, lo derramaban a la tierra y oraban en quechua. Así hacían. Hacían su oración en quechua. Es decir, tenían la noción de que hay algo ahí detrás. Eso ha ocurrido siempre en todas las culturas. Las oraciones que se elevan a los apus, a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Al sol, a la luna, a las estrellas. Siempre con la idea de un ser supremo, siempre con la idea de vida después de la muerte. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en los corazones. Es decir, ha puesto esa disposición de inclinarnos hacia Dios, de ese conocimiento de Dios. Pastor, es por eso que los incas adoraban este tipo de naturaleza y todo eso. Claro, Dios puso eso, sino que en el estado caído distorsionaron, y incluso Romanos dice, cambiaron la verdad y la adoración al Dios verdadero por imágenes, por cuadrúpedos, por cosas corruptibles. Es decir, en vez de adorar al verdadero Dios, dice Pablo, al Creador, terminaron adorando a la creación. Y ahí está pues la luna, las estrellas, incluyendo los incas. Entonces, ¿esto qué revela? Nada más que una intuición universal de lo trascendental, de lo que trasciende a la naturaleza, a lo natural, de lo que trasciende a la creación. Y ahora sabemos, ¿qué es aquello que trasciende a la creación? Dios, el Ser Supremo. ¿Qué significa que Dios sea santo? Que Dios trasciende su creación. ¿Ve? Por ejemplo, Platón, siendo pagano, él hablaba de un bien supremo que no tenía que ver nada con el mundo natural, inclinado una vez más, ¿hacia qué? Hacia la deidad o hacia algo trascendental. ¿Ve? Aristóteles, él creía en el primer motor móvil. Hay algo ahí que ha iniciado el universo, algo que trasciende a lo natural, decía él. ¿Ve? Ahora, bueno, vayamos al material. Por las Escrituras y la experiencia, sabemos que el hombre posee un conocimiento intuitivo o innato de Dios. Cada nación, cada pueblo y tribu tiene algún concepto de la deidad. Y a pesar de sus obvias distorsiones de Dios,
Esto demuestra que el conocimiento de lo divino está firmemente arraigado en el corazón del hombre, ¿ve? Increíble, mientras que los estudiosos, disque estudiosos, dicen, no, la religión en realidad es una invención del hombre, porque todo ser humano tiene el deseo siempre de adorar a algo. Desde las tribus antiguas, desde los pueblos antiguos, los más remotos, los más antiguos, siempre el hombre ha intentado adorar a la luna, al sol. Así que el cristiano también tiene esa noción primitiva de adorar a un Dios. Comenzó con el animismo en el pasado, cuando todavía éramos homínidos. Mientras éramos homínidos, todos siempre buscamos, cuando la mente comenzó a razonar, buscamos contestar en medio de nuestra ignorancia, contestar los fenómenos de la naturaleza, de una manera que comenzaron a crear la ilusión, la mentira de que hay algo trascendente. Miren, yo no niego, bueno, la evolución la niego, y los todo creyente, pero vean ustedes, con la misma información, nosotros podemos decir, esa es evidencia de que todo ser humano tiene una intuición universal. Por eso, en ese estado caído, adoraban a la luna, al sol, al puma, a la tierra y a tantos otros dioses más. ¿Ve? El ser humano fue creado para adorar. Pastor, pero ellos van a ser condenados por eso. Claro. Si no tuvieron nadie que les predique. La Biblia dice que justamente no hay excusa. Mire, ve a Romanos, por favor. Que vaya a ver el video, ¿no? Que vaya. Pero para recordar. A ver, vamos. Romanos, ¿cuánto? Vamos. Romanos, ¿cuánto? Revelación general. Ya, pero Romanos, ¿cuánto? Romanos 1, vamos, Romanos 1. Todos para que lo vean. Romanos 1, por favor. Eso lo deben saber todos, porque con esto pueden defender y pararse firme. Romanos 1, por favor. Dice, desde el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, Benja, les es manifiesto, les es evidente a todo ser humano, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué es invisible de Él? Su poder, el ser Dios, dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, desde todo el universo. Aquí hay para que pongan su sillita. Allá también hay. La parejita tiene que estar juntitos. No me separen. Si no, acá en esta clase tenemos de todo. Tenemos el Pepito, la parejita, el salón. La aplicada. ¿Qué más? La aplicada. La aplicadilla no viene. ¿Ella qué es? La sola. Qué malo, ¿no? Ya, lleven acá. Ya, entonces dice 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, sin necesidad de que te presenten la Biblia. La Biblia es revelación especial, veremos la próxima semana. Estamos hablando de la revelación general. Dios ha dado su revelación de que Él es, de que Él está, de manera general a cada ser humano. Así seas un habitante de la Mesopotamia de 2000 años antes de Cristo. Todo ser humano. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo le han conocido a Dios? Romanos, por si acaso lee Romanos 1, síguenos. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron, sino ¿qué hicieron?
Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y así comenzaron a actuar de manera contraria a lo que Dios quiere. Dios se ha revelado a cada ser humano, por lo tanto, ningún ser humano tiene excusa. El ser humano está condenado. Hay información suficiente de que hay Dios, pero hay un detalle. Esa información te muestra que hay Dios, pero esa información natural, que es la intuición y la creación, no te dice, no te muestra el plan redentor, no te dice cómo te salvas. Y eso es revelación especial, Cristo mismo y su palabra. ¿Amén? Muy bien, sigamos. ¿Y qué pasa? Es una pregunta medio rara, pero ¿qué pasa con los ciegos? O sea, ellos no pueden ver la gran grandeza de toda la creación. Pero, No tienen conciencia de lo que son ellos. claro, pero de todas maneras, miren, los ciegos, al no tener la visión, desarrollan sus otros sentidos y lo hacen de una manera espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Ah? ¿Por qué? Ah, ya, ¿verdad, no? ¿Pero qué perciben ellos? Sienten, escuchan, perciben con sus otros sentidos el mismo pensamiento, la misma existencia, ¿no?, que tienen. Ellos pueden tocar, sentir y obviamente van a poder, también todos llegan a esa conclusión. ¿De dónde venimos? Para todos está. La Biblia muestra que nadie tiene excusa. Ok, sigamos. Muy bien, entonces, cada nación, pueblo y tribu tiene algún concepto de deidad a pesar de sus obvias distorsiones de Dios. Esto demuestra que el conocimiento de lo divino está firmemente arraigado en el corazón de todo hombre. Incluso el ateo que profesa negar la existencia de Dios debe admitir que llegó a tal conclusión solo después de haber creído primero en Dios. Si es que es honesto. De alguna manera ha creído desde pequeño, ha tenido la idea de Dios. Hay algo en el hombre que reconoce lo divino y lo eterno, y eso decía Calvino, ¿te acuerdas? Todos estamos con ese, en lenguaje humano sería, todos tenemos el chip de creer en la deidad. Todos. Sino que bloqueamos ese chip por nuestro pecado. El asunto es moral. Todo ese asunto, el asunto es moral, no es otra cosa. La verdad está dentro. En el sentido que no somos dueños de la verdad, sino que Él ha puesto en nosotros dentro el conocimiento de quién es Él. Entonces hay algo en el hombre que reconoce lo divino y lo eterno y se siente atraído hacia ello. Por eso toda cultura, siempre en el pasado, se ha acercado a buscar a adorar a una deidad. Pero en este estado caído, esa adoración ha sido equivocada. ¿Ve? El teólogo Agustín de Hipona lo explicó de esta manera. Nos creaste para ti. Nuestro corazón anda siempre inquieto hasta que no descansa en ti. ¿Eh? Es la verdad. Benja, tú y yo hemos pasado mucho tiempo lejos de los caminos del Señor. ¿Cómo estaba el corazón lejos de los caminos del Señor? ¿Acaso no estaba inquieto? ¿Sí o no? De alguna manera inquieto. A pesar, yo a los 19 años aproximadamente me comencé a alejar de la iglesia, hasta los 26. Pero cada vez yo siempre quería los domingos, pasaba por la iglesia a propósito, incluso en medio de mis faltas y mis pecados. Pasaba por la iglesia queriendo ingresar, y al final, no es que me rezaba, sino me jalaban. Y yo también pues iba por ahí. O sea, pero mi corazón siempre estaba deseoso. Y yo estoy seguro que también te pasaba lo mismo, Benja. El corazón no está tranquilo en medio de nuestras faltas y pecados, no está tranquilo hasta volver al Señor. Cuando estamos haciendo mal las cosas, por más que el corazón nos pueda estar ganando, ahí está golpeando el corazón. Y una vez que hagamos lo correcto,
Y una vez que nos alineemos a nuestro Dios, recién podemos estar en paz. Sé que les ha pasado a todos, porque eso no solamente pasa a uno. Y Agustín de Hipona lo dijo de esta manera: nos creaste para ti, y nuestro corazón anda siempre inquieto hasta que no descansa en ti. ¿Qué dice Génesis 1:27? Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. Y esa imagen obviamente implica esa noción de la deidad. Que Juan Calvino decía que, yo parafraseo modernizando la frase, ¿no? Todos tenemos el chip. Ese chip que nos jala a buscar a Dios. Pero como estamos cruzados, y con cruzados me refiero a pecado, terminamos adorando de todo menos a Dios, incluso a nosotros mismos. Nuestras prioridades, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras emociones, nuestros sentimientos importan mucho más que el mismo Dios. Las Escrituras declaran que Dios creó a Adán. Adán y Eva a su imagen y semejanza, lo cual separa a la humanidad de todas las demás criaturas. Somos personas, no somos animales. Compartimos la biología con la naturaleza. Como alguien dijo, solamente estamos vivos, pero solamente nos hemos prestado los elementos de la naturaleza. Lo que tenemos como piel, lo que tenemos como carne, como proteína, carbohidratos, ha sido prestado, no ha sido creado nuevo. Esos elementos químicos han sido formados cuando Dios creó el universo. Desde ahí. Pero Dios nos hizo diferente a los animales, nos ha hecho personas como Él. Eso es lo que significa imagen y semejanza. No cuerpo, no forma, sino persona. Nos hizo persona. Puesto que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no deberíamos esperar que el hombre posea un conocimiento innato o intuitivo de aquel que lo hizo? Claro que sí. Él nos creó y nos dejó las huellas de habernos creado. Y esas huellas, aparte de al hacer uso de la razón debemos llegar a la conclusión de que no hemos venido de la nada, también nos ha dejado esa huella intuitiva, esa huella de la intuición. Hay un Dios, hay algo que trasciende, hay alguien superior. No estamos diciendo que nos ha dejado el conocimiento de Jesucristo, de la Trinidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No estamos diciendo eso. Claro, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que a todos nos ha dado este conocimiento general, natural, con el cual ningún ser humano tiene excusa, dice el apóstol Pablo. Ahora, ni siquiera estamos haciendo una interpretación, solamente estamos leyendo. Pero hoy en día tratan de hacer ver al humano como que solo es un animal más. Exactamente. Para negar el hecho de que es diferente. Y que tiene una responsabilidad moral. Si el hombre es un animal más, entonces, ¿qué problema hay que yo mate ahorita a quien sea? ¿No? ¿Qué problema habría? Ya, no, eso está mal. Ok, ¿quién mide que eso esté mal? La sociedad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? La moral. Y ya, moral. Pero ¿y de dónde viene la moral? De intrínseco, eso viene insertado. Claro, ¿y de dónde? No puede haber moral si no hay un ser moral. Y un dador moral, un dador de la moralidad. Y ese no podemos ser nosotros. Porque ¿qué tal si te das cuenta, todos tenemos una doble moral y yo se los he demostrado ya en el pasado. Ya no es... Tenemos esa lógica, pastor. O sea, si decimos que lo que existe ahora vino de un ser superior, bueno, eso hablamos de lo positivo. ¿Y lo inmoral también viene de Dios? No, eso se explica con la caída. ¿Te acuerdas?
Pastor, El cristianismo te da todas las respuestas. ¿Ah? El pecado, Génesis 3, entró y ahí viene la no moralidad, o la inmoralidad. Génesis 3, cuando el hombre desobedeció seguir al Dios dador de la moralidad. Dios le dijo al hombre, yo soy el que define qué es lo bueno y qué es lo malo. Básicamente eso fue. Yo defino, mira, te doy toda la creación para que te enseñorees. Cultiva la tierra, trabaja la tierra, enseñoréate en la tierra, pero no te olvides, te he puesto como rey de la creación, pero sobre encima de ti estoy yo. Te he puesto como gobernador de la creación, pero sobre en sí todavía no te olvides que esta creación es mía. Por lo tanto, yo defino. No me toques, no es que no me toques, no comas de este árbol, este fruto. Yo pienso que eso significa, es como Dios diciendo, este fruto representa que yo todavía sigo siendo el dueño del universo, el dueño de todo lo que he dado. Y yo te digo, al ser mi casa, yo te digo hasta dónde puedes ir. No vayas más allá. No es tanto que mordió la manzana y un veneno entró al cuerpo. No creo que haya sido así. Pastor, pero A ver, vamos. no, antes de esa caída del ser humano, ya había caído, tal vez se podría decir, Satanás. un ángel. Ujú. Entonces, si un ángel viene de Dios con todo lo genético de Dios, se podría hablar así, hablando biológicamente, ¿no? Ya. Entonces, o sea, eso lo que hizo este ser, o sea, posiblemente vino de Dios también. O sea, Mírame, la Biblia enseña que Dios es creador del todo y Dios le dio libre albedrío tanto a los ángeles como al ser humano. Recuerden esto, por favor. Los ángeles eran personas también, o son personas. Son personas. Y una persona, quieras o no, tiene la capacidad de decidir y de elegir. Ahora, si Dios hubiera creado robots, entonces el hombre sí o sí, salve nuestro Dios, salve el Señor, todo así como un robot. Entonces, nunca hubiera habido el pecado. pastor, Pero Dios lo que puso creó, Dios eso. lo que Dios creó en el ser humano, y no fue malo, fue el hecho de crear personas con capacidad de decidir. Eso, no creó robots. No les puso el comando para que hagan tal cosa, sino la capacidad de decidir. ¿Ve? Entonces, por eso es que Adán y Eva fueron creados así, en un estado de rectitud, como creación en un estado de rectitud y pureza. Pudiéramos decir, como creación perfecta, pero espérate, no es perfecta como Dios, es perfecta como creación. Y esa perfección como creación tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Por eso claramente nos deja ver el texto en Génesis, que Dios le dijo, no hagas esto, porque si hubiera sido solamente un robot, no le hubiera dicho esto. Ya inserto le hubiera puesto el no hacerlo. Y el ser humano entonces no tendría voluntad. Sería simplemente como un robot. Pero Dios creó, ¿qué creó? Personas con capacidad de escoger. ¿Dios sabía que estas personas fallarían? Claro, la creación no es perfecta como Dios. Y entonces, pero Dios antes incluso de crearlo, preparó la solución para esto, que es la santidad perfecta de Él mismo imputado sobre nosotros. Es por eso que, o sea, Eva, aún siendo sin pecado, Ujú. porque todavía no había pecado de ella, Ujú. que decide mal. Exactamente. Igual con Lucifer, me imagino, porque no tenía pecado, pero decidió mal. Decidió mal. Y lo echaron. Es cierto, decidió mal. Pero la Biblia deja bien claro, escuchen, la Biblia deja bien claro que Dios no es el autor del pecado ni el autor del mal. Dios, ahora, a ver, ¿qué es la nada?
Pero si vas, es que en realidad ni siquiera lo puedes definir, porque si tú dices la ausencia de algo, entonces ya estás definiendo algo, ya es algo. Igual, ¿qué es entonces la maldad? La Biblia enseña que cuando Dios se aparta, Dios se aleja, el ser humano comienza a obrar en maldad. La Pastor, ausencia. no podríamos definir como, por ejemplo, ¿no? Yo me podía pensar, material genético, el ser humano está creado perfectamente. Pero Para si nosotros funcionamiento biológico. Sí, pero si nosotros le damos condiciones a desarrollar un cáncer, Ujú. pero eso no ha sido genéticamente para que se desarrolle ese cáncer. Pero si nosotros habilitamos ese material genético para que se desarrolle, se activa. Entonces, cuando ha sido creado el ser humano, bueno, es mi pensamiento propio. O sea, que dentro de nosotros activamos la maldad dentro de nosotros. El ser humano tenía la capacidad. No es que ha venido exteriormente, Ujú. o sea, sino que Se nos dio libre albedrío. en ese libre albedrío dentro de nosotros La sí capacidad como persona. sí había eso. O sea, dentro de su divinidad, Dios no le podemos juzgar que nos haya creado así dentro de un proyecto, de un plan muy, muy perfecto para Dios, ¿no? Que cada uno decida dentro de su decisión, pero sí nos puso eso. ¿Sí? Nos hace más Tan- complejos. o sea, Claro, nos hace, exacto, como dice Yada, nos hace más complejos, porque no somos robots, como dije. Todo ser humano tiene la capacidad de escoger. Adán y Eva fueron creados con esa capacidad de escoger. Y Adán y Eva en un momento escogieron no obedecer. Punto. Y influenciado por el primer ser que desobedeció, Satanás. Una pregunta, el ser humano tiene redención por medio de Cristo, ¿no? Ujú. Los ángeles no tienen redención. Es que los ángeles no han pecado, pero los ángeles caídos, la Biblia enseña que ellos están condenados para siempre. Por eso es que el universo en el Apocalipsis aplaude y glorifica al Dios, primero, que es justo, al condenar a todo ser que se ha rebelado contra él, pero a la misma vez también glorifica al salvar a aquellos que no se lo merecían. Pero para salvar a aquellos que no se lo merecían, no es que simplemente hizo un pequeño ritual. El mismo juez bajó y tomó el lugar del acusado, pagando la pena del acusado, cuando él no lo merecía. El dador de la ley vino y cumplió la ley por aquel pecador, por el malvado. Así es como somos salvos. O sea, nosotros decimos, pero, o sea, un hombre viene a morir por nosotros y eso es suficiente. No, es que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el creador del universo. Y con el Evangelio entregado, con la gracia entregada a pecadores como tú y como yo, Dios se deja conocer en todo su esplendor. Porque si Adán y Eva no pecaban, ¿conocías, David, de la misericordia de Dios? ¿Hubieras conocido la misericordia de Dios? ¿El universo entero hubiera conocido de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Qué dicen por atrás, por adelante o por atrás? Lo máximo que se había llegado a conocer sería la grandeza. La grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios. Pero déjame decirte que aunque suena medio extraño, sin pecado no hay conocimiento de la gracia y de la misericordia y del amor, y del amor sobrenatural o ese amor verdadero de Dios. revelación específica. Claro, ¿ve? Solamente conoceríamos de la omnipotencia. Y entonces nuestro Dios, a pesar de nuestro pecado, Él lo llevó, lo usó para bien. Hermanos, es más fácil cuando lo comienzas a ver en tu propia vida. Yo no lo podía entender el 2010, 2011, no podía entender muy bien estas cosas, hasta que comencé a analizar mi vida. ¿Cuánto de mi pecado en el pasado, que me ha dolido y me duele y hay consecuencias al respecto, al final de cuentas el Señor de alguna u otra manera lo encaminó para cosas buenas? Él es especialista al hacer eso. Él no me empujó a alejarme de Él. Él no me empujó a hacer las cosas que yo hice. Pero a pesar de eso, en su gracia, tomó esas cosas para encaminar a cosas que yo ni siquiera pensaba. Y lo mismo sucedió con Adán y Eva.
Adán y Eva pecaron, pero nuestro Dios lo encaminó para conocerlo a Él. Amén. Sigamos. Dejando bien claro que Él no es el autor del pecado. La Biblia dice eso. Muy bien, sigamos. Santiago nos enseña que a pesar de la caída, la imagen de Dios sigue estando en cada hombre, pues. Por eso es que lo buscamos. Aunque de manera, en el estado caído, lo buscamos mal. ¿Te acuerdas como lo que recordaba Elsie en el Areópago griego, ahí en Éfeso? Estaban cantidad de dioses, adoraban a muchos dioses, y llega Pablo y encuentra altares con sus nombres, todos los altares con sus nombres de los dioses, y un altar donde estaba inscrito ahí sin imagen al Dios no conocido. Los hombres estaban deseosos de adorar siempre a la deidad, y por si se nos olvida algún Dios, aquí ponemos uno, al Dios no conocido. Y viene Pablo y dice, a ese es al que vengo a predicarles. Ese es el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, que no tiene cuerpo, no necesita altar. Los católicos debieran ver eso, ¿no? Que Pablo predicó a un Dios que no tenía altar, que no tenía imagen, no tenía forma. Y Santiago nos dice que tenemos todavía la imagen de Dios, aunque estamos caídos, tenemos la imagen de Dios. Y esa imagen implica esa intuición, ese chip que está en cada uno de nosotros, de lo trascendente, de lo más allá, de que hay algo, hay un ser superior, hay un Dios. Romanos 1:19, ¿qué enseñan las Escrituras sobre la intuición humana o el conocimiento innato de Dios por el hombre? Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es evidente dentro de ellos, es decir, Dios, como dije de manera moderna, nos puso el chip de que hay Dios. Él nos lo puso. ¿Se dan cuenta? Él nos lo puso. Nadie puede decir que no es así. Todos, como dice Calvino, tenemos un sentido de la divinidad, absolutamente todos. Nota, hay dos posibilidades con respecto al significado de este texto. En primer lugar, podría significar que Dios ha dado a conocer su existencia a todos los hombres a través de la creación que ha hecho. En segundo lugar, podría significar que Dios ha puesto un conocimiento innato o intuitivo de sí mismo en cada hombre, que la creación observable simplemente confirma. Dentro de nosotros hay un conocimiento innato y la creación te confirma eso. Es decir, evidencia tras evidencia el Señor ha dejado de que hay Dios y debiéramos buscarle. Pero en nuestro estado caído, de maldad, de pecado, desde Génesis 3, el hombre lo que ha hecho es rechazar constantemente a Dios. Y en vez de adorar a Dios, adoró cualquier otra cosa. La última interpretación parece preferible. El conocimiento de Dios está entrelazado en el tejido mismo del ser humano. Todos, hermanos, todos. ¿Por qué crees que cuando una persona se va, tiene una enfermedad o le pasa una desgracia, ahí sí está comenzando a ir a la iglesia? Y es bueno. En realidad del todo no es malo, porque ese sentido, ese sentido te llama para que luego en la iglesia o en tu búsqueda de comunión comiences a conocer a este Dios maravilloso. Comienza a conocer el Evangelio. Pero, ¿te has dado cuenta? No creo que le haya pasado solamente a algunas personas, que una enfermedad, el miedo a una enfermedad, el miedo a una desgracia, una muerte, algo nos ha llevado a tener miedo y decir estamos haciendo las cosas mal y nos atrae. Es la intuición dentro de nosotros que Dios ha puesto. No podemos quedarnos solamente con eso, porque ¿qué es lo que pasa con estas personas que solamente se quedan en ello? Nos ha pasado en la iglesia. Teníamos la iglesia llena de personas que solamente buscaban sanidades, prosperidad. Una vez que lo obtenían, ¿dónde están?
Hasta la próxima enfermedad, ¿no? Hasta el próximo problema. Hasta la próxima dificultad. Pero eso nos demuestra que tenemos dentro de nosotros ese sentido de la divinidad, como dice Juan Calvino. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. A ver, con fuerza el cita, vamos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ajá. Ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, dice. Es decir, ha puesto un sentido de lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Dios. ¿Se dan cuenta? Dios. Aquí en Eclesiastés 3:11 se encuentra una de las declaraciones más majestuosas de las Escrituras con respecto al hombre como creación especial de Dios. ¿De qué manera este texto da testimonio del conocimiento que el hombre tiene de Dios? Cuando dice el texto que ha puesto eternidad en sus corazones. El texto nos está diciendo, Dios nos ha insertado ese conocimiento, esa intuición. No, pastor, yo creo que no existe. A ver, te pongo una AKM en tu 100 y a ver, te digo, muy bien, ya que no hay Dios ni nada, así que no creo que haya problema que te muera. Ahí vamos a ver, jalamos el gatillo. Despídete de este mundo. Señor, ahí te voy. Señor, me arrepiento de mis pecados. Mira, las personas que han estado en un momento a punto de morir, en un accidente o que han estado ahogándose, hay muchos testimonios de personas que comienzan a ver toda su vida pasar como una película. ¿Han escuchado esos testimonios? En cuestión de fracción de segundos, toda su vida pasó y todas las cosas malas incluso que hicieron, de tal manera que se les apareció como una película. Y comenzaron a pedir perdón, a arrepentirse. Y luego no murieron, lastimosamente volvieron a sus andanzas, pero mira tú, todos tenemos ese sentido, ¿ves? Absolutamente todos. Nota, la frase ha puesto eternidad en sus corazones es una de las más bellas descripciones del hombre como creación especial de Dios. La idea es que Dios ha puesto el conocimiento de la eternidad en el corazón del hombre, lo que produce un impulso que lo mueve más allá de lo temporal y lo mueve hacia lo eterno. Por eso, aunque el hombre pueda ganar el mundo entero, como dice en Mateo 16:26, eso no va a satisfacer el corazón, pues el anhelo del corazón. El hombre fue creado para lo eterno y ha puesto ese sentido Dios en su corazón. ¿Qué dijo San Agustín? Recuerden, o Agustín de Hipona, Él nos ha hecho para sí y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. Cuatro. El hombre fue creado con un conocimiento innato de Dios, del que el resto de la creación da testimonio. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Ya hemos visto eso. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo ser humano se ha rebelado contra Dios. ¿Se acuerdan que el domingo dije, al final la guerra contra Dios es una guerra contra la verdad y toda guerra contra la verdad es una guerra contra Dios? La verdad que Dios ha puesto en el corazón, el hombre la rechaza. Es un asunto moral, porque si tú rechazas que hay un Dios que es verdad y rechazas que su palabra es verdad, entonces puedes tener cantidad de mujeres. ¿Qué problema hay? Si Firulais tiene cantidad de parejas en el barrio, ¿qué problema hay? ¿Sí o no? Si Laika, normal, con cantidad de perros, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué problema hay que el varón y la mujer hagan lo mismo?
Y hay varones que se jactan al respecto. Y hay mujeres incluso que se jactan al respecto. El asunto es un asunto de moralidad. Tú vas a negar a Dios, niegas las Escrituras, porque en realidad queremos vivir desordenadamente en contra de lo que Dios dice. ¿Cómo ha respondido el hombre hasta este conocimiento? Al conocimiento que Dios ha puesto en nosotros. Con injusticia detenemos o restringimos la verdad de Dios. La palabra restringen proviene de la palabra griega katejo, que significa retener, frenar o detener. El hombre retiene, frena esto que Dios ha puesto en nosotros. Los hombres han sido dotados de un conocimiento innato o intuitivo de Dios, el cual se corrobora a través de las glorias y complejidades de la creación. Sin embargo, en lugar de buscar a Dios, el hombre caído ha restringido este conocimiento en un intento de apartar a Dios de su mente para poder entregarse libremente al pecado. Es un asunto de moralidad. Al ateo le conviene que no haya Dios. ¿Quién le puede decir algo? Y este mundo está caminando a eso, si te das cuenta. Creo que David publicó hoy día algo acerca de que está denunciando un congresista cristiano de que en el jurado, no algo así, el Jurado Nacional de Elecciones impide ahora a los candidatos cristianos que mencionen a Dios en medio de sus reuniones proselitistas, en medio de sus mítines, en medio de sus ¿cómo se le llama eso? Mítines. Hasta sanción definitiva de exclusión. Exacto, solo por mencionar a Dios. ¿Por qué? Porque una nación, si tú sacas a Dios de una nación, entonces puedes legalizar el aborto, por ejemplo. Puedes tú aprobar el matrimonio igualitario, es decir, entre varón, varón y mujer, mujer. Ahora, incluso la idea de matrimonio viene de matriz, ¿no? Con un varón no tiene por qué tener acceso a ese derecho que un varón y una mujer lo tienen, ¿no? Del matrimonio. Ellos no tienen matriz, no tienen con qué formar una familia. Pero ¿por qué están queriendo hacer eso? Sacan a Dios de la nación y pueden poner sus leyes, todo lo que les da la gana. ¿Quién les va a juzgar? ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Es un asunto de moralidad. ¿Querías decir algo, hermano Rafael? Menciona que los ateos nada más son los que de repente alejan a Dios de su vida, pero no solamente los ateos. No solo los ateos. Hay iglesias que son muy permisibles y muy así, suavizadas el evangelio para poder tener más adeptos y más, eso. Entonces, a veces se ve personas que no tienen un buen testimonio, no siguen la sana doctrina, pero viven su vida mundana, entonces, y van a esas iglesias, ¿no? Como una iglesia es la iglesia católica, por ejemplo. Yo les aseguro, por ejemplo, que si un cura de una iglesia, ¿no? Comienza a predicar el evangelio. Primero el evangelio, ¿no? Ya no iría nadie. Eso, o sea, es claro. Entonces, He ahí de la razón por qué las iglesias de sana doctrina son pocas, pues, a no ser que hagas algo espectacular, ¿no? Para traer personas, como decir que hoy día se van a sanar las personas, trae tu enfermo, hoy día viene un pastor que te va a traer la unción de la prosperidad, las llaves del reino te lo va a dar hoy día, y entonces la iglesia se llena, ¿no? Pero si tú predicas evangelio, tú expones la Biblia, a ver pues quiénes van a estar. Muy bien, ¿alguna pregunta con la intuición? Pasemos a la conciencia, otra revelación general de Dios. A ver. en el mundo secular, en la academia se dice que la mujer tiene mayor capacidad de intuición que el hombre. ¿Ya? Entonces, su sexto sentido, algunos lo llaman. ¿Eso qué decía? Ya. Así de manera... No, acá cuando nos referimos a la intuición, nos estamos refiriendo a la intuición de conocimiento de Dios, de conocer a Dios. Pero en ese aspecto, ¿qué es más? Ya, lo que pasa es que las mujeres, miren, vamos a tomar el cerebrito de nuestra hermana Priscila, ¿ya? Ustedes saben que nosotros tenemos dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ¿no es así? ¿Ok? Creo que los que son zurdos son gobernados por el hemisferio derecho y los que son diestros son gobernados por el hemisferio izquierdo, algo así.
Pero entre estos dos hemisferios hay comunicaciones neuronales. Eso ya lo sabemos. Pero entre estos dos hemisferios, la diferencia entre el varón y la mujer es que en la mujer hay muchas más conexiones neuronales entre esos dos hemisferios. En el varón hay no hay mucho. No hay mucho. Fisiológicamente es así, no hay mucho. Por eso no hay compartir. No se complica. Es cierto. Y nuestro Dios nos ha creado de esa manera. ¿Por qué? Porque el varón, mira, con pocas conexiones, está enfocado en lo práctico, en lo objetivo, en dar soluciones. Mujer, conversa tus problemas que tienes, ve a un hombre y cuéntaselos. Si el hombre no ha aprendido a entender a la mujer, ¿cómo? Si el hombre no ha aprendido a entender a la mujer y a escuchar, ¿qué es lo que hacemos nosotros los varones? Como hay pocas conexiones y no nos hacemos mucho show, ya, de frente nos vamos, ya, me contaste tu problema, te doy la solución. Y la mujer no está queriendo escuchar la solución. La mujer quiere que la escuchen, porque la mujer está sacando, como su cerebro está conectado por todo lado, está recordando de todo. Por eso en los pleitos entre el varón y la mujer, hermanos, cuando nos metemos en pleitos en pareja, es un caso si no aprendemos mejor a callarnos y quedarnos ahí nomás. A ver, varones, ustedes lo saben. Entra a pelear en una discusión con tu mujer, vas a perder. Ya entraste perdiendo ya. Porque ellas, al tener esa conexión bien marcada, se va a recordar del año 1473 a las 3 de la mañana con 58 segundos. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y el varón? No. Y después saca y te relaciona con una cosa, pero el otro y tú te quedas, Dios mío, ¿cómo hacemos para salir de esto? Y la mujer, ¿por qué tiene eso? Porque cuando llega la hija, por ejemplo, o los hijos del colegio, el papá, hola. Pero la mamá intuitivamente, algo le pasa. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué tienes, hijo? Lo lleva al cuarto y comienza ese discipulado. Debería comenzar ese discipulado. Esa labor maternal de ser empático y escuchar. Para eso le sirve, pues. Pero el varón no, el varón llega, ay, ¿qué ha pasado esto? Ah, ya, entonces debiste haber hecho esto, y listo, y se va. ¿Sí o no? Mi labor ha terminado. Porque el varón está enfocado en la provisión, en la protección, y así es. Mira tú nomás, claro, en resolver eso, en resolver. Ahora, no significa que nosotros, porque así somos, tiranamente así somos, pues. No es así. Tenemos que aprender, obviamente, y nos cuesta a escucharla. Ya está bien. A ver, cuenta. Así que se te rompió la uña. Ya, ¿de cuál dedo? A ver. Dice, está escuchando programas de alguien y luego escuchas. La esposa está buscando un consejo y el esposo, ¿no? Pero cuando nos referimos a la intuición, como revelación general, nos referimos a la intuición de ese conocimiento innato de lo divino, ¿sí? Lo otro ya son asuntos fisiológicos de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces hemos quedado que la intuición revela que Dios existe, que es trascendente y que nosotros dependemos de Él, ¿no? Pero la intuición no te revela el nombre de Dios. La intuición no te revela su carácter redentor. La intuición no te revela el camino de salvación. Y eso ocurre incluso para la naturaleza, la creación, para la intuición, para la conciencia e incluso para la historia. Vayamos con la conciencia, por favor. Si no, tenemos que terminar esta clase hoy día mismo. Porque la otra clase, hermanos, les va a romper la cabecita. Está muy bonita la próxima clase. No. Se tiene que... El sábado fue mucho mejor la clase. Yo te dije que el día viernes estaba
perdido en mi mente, no sé en qué. No sé en qué. Muy bien. Conciencia del hombre. Las escrituras afirman que todos los hombres poseen una conciencia. Es decir, un conocimiento innato del bien y del mal y la obligación de hacer el bien. Eso lo tenemos todos, hermanos. La conciencia implica algo más que deseos o gustos personales. Es una expresión de la voluntad de Dios, una ley moral que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. Y aunque, a pesar de Génesis 3, a pesar de la caída del hombre y la gran variedad de culturas que hay en el mundo, sigue habiendo un acuerdo general sobre lo que es el bien y el mal en cada civilización. Como les mencioné el día de ayer, ¿acaso está bien que alguien obtenga placer cuando un niño es maltratado? ¿Todos decimos? No. Aunque haya personas que les guste hacer eso, todos llegamos al consenso de que está mal que alguien sienta placer al maltratar a un niño. Pero eso lo dicen todos. Todos tenemos en nuestra conciencia ese concepto de lo bueno y lo malo, qué es lo bueno y qué es lo malo. A pesar de que somos seres caídos. A pesar de eso. Si la conciencia no es rechazada o mal interpretada, puede ser una guía limitada, subraya eso, limitada, para dirigir a los hombres hacia Dios y su voluntad. Una guía limitada, si no lo rechazas. Pero lastimosamente el hombre, ¿qué hace? Rechaza la conciencia. Debido a que el hombre está esclavizado, dice, su voluntad a Satanás. Dime, Joshua. Creo que más que rechazar la conciencia, lo que hacen es deformarla. O sea, para Deformarla, exacto. Para gusto de sus caprichos, ¿no? Romanos 2:14. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tienen la Biblia, pues. Hacen por naturaleza, recuerda que para ese momento estaba el Tanaj hebreo, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, ¿no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? Dios escribió su ley en cada corazón. Por eso no tienen excusa. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. O sea que sí va a haber salvos con el conocimiento de la naturaleza de Dios. No, nadie más bien. El texto más bien nos muestra que no. No hay nadie que se salva por la revelación general. Nadie. Porque como dije, la revelación general, que es la creación, la intuición, la conciencia, no te muestra el nombre de Dios, no te muestra el plan redentor de Dios. Pero también es una realidad de que hay algunos desde nacimiento tienen más afinidad a lo malo y algunos tienen más conciencia y temor de Dios sin que nadie les haya predicado. Por ejemplo, yo tengo un vecino que no ha sido cristiano, no, pero es temeroso el hombre, o sea, siempre así su carácter. No sé, tengo una tía que es fósforo, dinamita, bomba, pleitista y todo, y tengo una tía que, no son cristianos, ¿eh? Una tía que es un pan de Dios, o sea, nunca haya sido cristiana tampoco, pero es un pan de Dios, una mujer, puede decir, como una buena cristiana, ¿no? Pero no es cristiana en realidad. O sea, yo sé, ¿no? Como dice usted, ¿no? Dios ha puesto esa conciencia, ese temor, o sea, esa moral, esa conciencia de que cuál es bueno y cuál es malo. Pero hay algunos desde en unos más y en otros sí, menos. me parece, o sea, no sé. Un Hitler. A mí más me pasa. Un Hitler. Algunos tienen más afinidad a la maldad. Ya, ¿no? la respuesta es esta. Escuchen, Benjamín dice, hay personas que son más inclinadas a la moral y otras más inclinadas a la maldad. Bueno, pues pongamos a la Madre Teresa de Calcuta, digamos, y después un Hitler, ¿no? O un Benjamín y un Hitler. Igual los dos están yendo para allá. Espérate, claro, pero espérate. Lo que pasa es que la Biblia dice que si Dios mismo no aplicaría su gracia común a la humanidad, tú y yo seríamos iguales a Hitler o peores.
La Biblia enseña que todo ser humano, tú, Benja, así como le ves a ese vecino que está, a esa vecina que está inclinada solo a la maldad, tú y yo tenemos ese potencial de convertirnos en ella y mucho más. Pero es Dios suprimiendo la maldad en nosotros. Es Dios cogiéndonos la mano como para no avanzar. Es Dios con su gracia común reteniendo nuestra maldad. Si no, este mundo no sería habitable. Nos mataríamos todos. Nos mataríamos entre todos y la raza, la humanidad hubiera desaparecido. O sea, todas las culturas, todos aquellos que no han tenido la revelación específica de Dios están perdidos. Todo, y en su maldad Dios los ha restringido incluso, porque si no todos terminaríamos matándonos entre todos. Serían malos todos. Cada ser humano es mal, no hay justo ni aun uno, detractor. ¿Qué es lo que hace que una persona sea más moral que otra? Dios restringiendo nuestra maldad. Para que tú no seas como el borracho, el delincuente, es Dios quien te restringe. No te está salvando, te está restringiendo la maldad para que el mundo sea más habitable. De tiempo en tiempo, la Biblia nos muestra que Dios restringe esa gracia común en las personas, se aparta y entonces el texto lo llama endureceré el corazón de Faraón. No es que Dios fue y endureció el corazón, sé malo, sé malo. No, lo que Dios hace es, ¿cómo endurece el corazón de los hombres? Se aparta. Y el hombre comienza a rechazar más a Dios, a ser hombre caído, a ser un enemigo de Dios. Y cuando Dios se acerca a esa persona, restringe esa maldad. Y la restringe de muchas maneras, Una de esas primeras restricciones que Dios pone para restringir la maldad del ser humano son sus padres. Cuando un padre sabe restringir la maldad de sus hijos, tenemos hijos buenos. Pero cuando un padre no sabe restringir su maldad, ¿cómo terminan? ¿Cómo son? Malcriados, perdidos, rebeldes, con derecho de que tú eres mi papá, tú me tienes que dar lo que... ¿Acaso yo he pedido nacer? Como este hombre que estaba, no sé si es cierto, pero estaba denunciando a sus padres a los 23, 24 años, dice, denunciando a sus papás porque él no ha pedido nacer. Así que él tiene que ser sostenido porque él no ha pedido nacer, eso es culpa de sus papás. Qué bárbaro. Prestaría un día, ¿no? Le haces girar como en el horno, le haces girar. Pero, escuchen, la gracia, la revelación general no te salva. Por lo tanto, toda cultura que no ha recibido el testimonio de Cristo, condenado. Eso es lo que enseña la Biblia, te guste o no te guste. Pregunta, ¿y esos que no han recibido la revelación de la Biblia ni de Cristo, es injusto que se pierdan? No, es justo. ¿Por qué? La Biblia enseña que ellos son culpables. La ley que Dios ha puesto en ellos puede ser, es una guía, si la interpretas bien, si la sigues bien, es una guía que te lleva a buscar a Dios y entonces Dios puedes encontrarlo, dice, no, de alguna manera revelarte a Cristo, su palabra, qué sé yo. No sé, incluso algunos piensan que Job fue así, que Dios le mostró, que Dios le mostró su salvación en Cristo, porque Job habló de su Redentor que vive. Pero Job, estamos hablando en los tiempos de Abraham. ¿Y quién le enseñó? Claro, Eso pero fue su ¿qué comienza diciendo Job? Que Job es un hombre justo, recto, temeroso, que busca de Dios. Pero en ese tiempo aún había las apariciones. Claro, todavía existía, pues justamente había para ese tiempo la revelación especial a través de las teofanías, a través de los ángeles, de voces audibles, de milagros. Eso había. Eso veremos la próxima semana y les va a gustar, les va a gustar. Ok, sigamos por favor, si no, no vamos a terminar. Yo quiero la próxima semana darle con todo. Romanos 2, 14 y 15. Mari no vino. ¿Y Mari? No, creo que me ha escrito diciendo que me voy a comer su parte. Ya. Su quequito, su caramelo. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos.
Dios ha escrito, ¿qué dice? Su ley en el corazón. Todos los hombres, dice Romanos 2:15, de todos los hombres. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como ya sabemos. Aunque esta imagen ha sido gravemente corrompida por el pecado, no se ha perdido totalmente. Eso nos muestra estos textos que tenemos ahí. Una característica de esta imagen es que todos los seres humanos poseen un sentido innato del bien y del mal. Dios ha escrito, en griego es graptos, de donde viene grafía, ¿no? La palabra grafía o escritura, que significa impreso o grabado, donde ha escrito, ha impreso, ha grabado su ley en el corazón de cada hombre. Por esta razón, todas las culturas se atienden a las normas. Todas las culturas se atienden a normas morales similares que reflejan la ley de Dios. Por ejemplo, decir la verdad, honrar a los padres, prohibir el asesinato, el adulterio, el robo, etc. Esta revelación es una prueba no solo de la existencia de Dios, sino también de su justicia. Por esta razón, todos los hombres tendrán que rendir cuentas en el día del juicio. ¿Ve? Porque había una ley en sus corazones. ¿Ve? Romanos 2:15, Dios ha dado una conciencia a cada hombre. La conciencia, del griego suneidesis, se refiere a otro aspecto de la imagen de Dios en el hombre. Mire, esto es imagen, pues ve. Conciencia. Esta conciencia le permite medir su conformidad con la ley que Dios ha escrito en su corazón. Defiende o aprueba al hombre cuando obedece la ley de Dios y lo acusa o condena en todo acto de desobediencia. De este modo, la conciencia sirve para demostrar ¿qué cosa? La culpabilidad del hombre y su necesidad de reconciliación con un Dios justo. Todos saben que hicieron mal y en su conciencia, por su conciencia, buscan esa reconciliación, pero en el estado caído lo hacemos mal. Si quieres, si es que hay. Dios ha dado su conciencia a cada ser humano. ¿Cuánto falta, Cristian? 15, 20, ya. Dios ha dado su conciencia a cada ser humano. Número 2. Dios se ha revelado a los hombres a través de la creación y la conciencia. Esto debería llevar a los hombres a conocerlo como su creador y buscarlo diligentemente. Pero el hombre no ha hecho eso, ¿no? Según Romanos 3:9, a ver, leamos Romanos 3:9. Miren, aquí está lo que justamente dije. El ser humano, ¿podemos creernos mejor que Hitler? ¿Somos mejores que Hitler? Pregunta, ¿somos mejores que Hitler? Muy fuerte. ¿Somos mejores que Hitler? No, no somos mejores que Hitler. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos, absolutamente todos estamos bajo pecado. No somos mejor que el faraón. No somos mejor que Abimael Guzmán. No somos mejor que aquel que está tirado debajo del puente después de haber robado o matado para consumir su droga. No somos mejor que aquellos genocidas que violaron a su familia, que mataron asesinos seriales. No somos mejores. Es la gracia común restringiendo nuestra maldad.
Eso es lo que Dios ha hecho. Ahí mejor. Ahí mejor. Sí, está bien ahí. Es la gracia común de Dios restringiendo nuestra maldad, hermano. A ver, pastor, no creo que sea así. Pregúntate, escudriña tu mente. ¿Acaso no has intentado en... Hola, hola. Teo creo que está haciendo... Teo está haciendo sabotaje, creo. Hola, hola, hola. Hola. Mucho volumen, creo. A ver, piensa. ¿Acaso no has, en tu mente, no has llegado a pecar de las peores maneras nunca? Levante su mano quien no lo ha hecho. No somos mejores. Como está escrito, no hay justo. No, es acá. Hola. Mucho volumen, creo. No, mucho volumen, creo que. Hola. Acá. Hola. Ah, de repente. Hola. Ah, ahí es, ya. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos significa tú y yo. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No está hablando de los incrédulos solamente. Está hablando de todos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Ahora, tú piensas que está hablando de los perversos, malvados de afuera. Está hablando de ti, está hablando de mí. Está hablando de todos nosotros. Pregunta, ¿cómo ha respondido el hombre a la revelación de Dios a través de la creación? Negándolo, rechazándolo, odiándolo, aborreciéndolo. ¿Te das cuenta? Romanos 1, 28 al 32. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. ¿Has estado en fornicación alguna vez? ¿Has estado en injusticia alguna vez? ¿Has estado en perversidad alguna vez? ¿Has estado en avaricia alguna vez? ¿Has estado en maldad alguna vez? ¿Tu corazón se ha llenado de envidia alguna vez? ¿Te has enojado con alguien al punto de querer matarlo? ¿O tan solamente enojarte? Porque Cristo llama a eso asesinato. ¿Has estado en contiendas, en engaños, en malignidades, en murmuraciones, en detracciones? ¿Has aborrecido a Dios? No, yo no aborrezco a Dios. Mira cuánto tiempo pasas en el TikTok y cuánto tiempo en tu Biblia para saber si realmente aborreces o no a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice el Señor, son dignos de muerte. No solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. ¿Piensas que está hablando de otras personas? ¿De quién está hablando? Miren, más pequeño acá es Joshua. Y el texto no se libra de este texto, Joshua. Ni cálculo. Efesios 4:18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, toda clase de impurezas. Una vez más está hablando de nosotros, hermanos. De nosotros. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice. La conciencia está cauterizada. La frase tienen cauterizada proviene del verbo griego cauteriazo, que significa quemar hasta el punto de cauterizar con una marca o hierro caliente. Cuando la carne humana es cauterizada o chamuscada, pierde toda sensación o sensibilidad. Así, la conciencia está cauterizada en el hombre. De manera similar, pero más horripilante, la conciencia de una persona puede cauterizarse de tal manera que pierda toda sensibilidad al mal y se entregue a este sinvergüenza. Y entonces, como les dije, tenemos un Adolfo Hitler, un Abimael Guzmán. Tito 1:5. Y Adán después va a buscar Nutria 3:4. Tito 1:5. Uno 15, perdón. 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrompidos proviene del griego miaino, que también puede traducirse como contaminados, manchados, depravados. La conciencia es un don de Dios que requiere una mayordomía adecuada. Si un hombre continúa negando la voz de su conciencia y se entrega al pecado deliberadamente, la conciencia puede contaminarse, corromperse y hacerse callo incluso. Es lo que dice. No es necesario demostrar la realidad de esta verdad. Los libros de historia de todas las culturas están llenos de innumerables ejemplos de las atrocidades de hombres y sociedades cuyas conciencias se han corrompido o cauterizado. Increíble cómo salió en el 2001, ¿no? Los Vladimireos. Increíble cómo es que Vladimiro Montesino entregaba dinero, fajos de dinero, maletines de dinero, y mira, grababa toda su corrupción. Increíble, ¿no? Para chantajearlo. Pero esos mismos Vladimireos le sirvió en contra, ¿no? ¿Qué conciencia tenía este hombre? Hacía lo malo, pero como estás haciendo lo malo, acá tengo tu evidencia. Tengo tu evidencia. Por último, la historia de la humanidad. Dios se ha revelado a través de los anales de la historia con tal claridad que podemos decir con certeza que la historia del hombre es la historia de Dios en el mundo de los hombres. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha actuado en el mundo y avanza hacia su objetivo redentor.
La misma historia nos muestra que todo está caminando rumbo a un punto donde todo será consumido y su plan de redención mostrada. Cuando Cristo vino, Él vino después que la sociedad de ese mundo estaba cansada de todos los imperios que habían pasado. El imperio medo-persa, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el imperio griego y el imperio romano había dejado el corazón de las personas vacías, con deseo de un verdadero legislador, gobernador, un verdadero rey. La misma historia nos demuestra eso. Dos de los mayores, no hace falta contemplar la historia humana durante mucho tiempo para detectar su mano soberana, cumpliendo su voluntad y convirtiendo en nada el todo poder y obra contrario. Dos de los mayores ejemplos de la revelación de Dios a través de la historia son la preservación de la nación de Israel. ¿Pueden destruir a Israel? No pueden. Una nación tan chiquita, no pueden destruir. Todo el mundo árabe tranquilamente se levanta y lo pudiera destruir. No lo pueden hacer. ¿Y qué más no han podido destruir? La iglesia. La iglesia prevalecerá. Prevalecerá, nos muestra la Escritura. Durante miles de años Israel y la iglesia han sido perseguidos, a veces casi hasta la extinción. Pero Dios siempre interviene para su salvación y ambas continúan hasta hoy. No estamos diciendo que Israel es salvo, siempre salvo. Estamos diciendo que la nación de Israel se mantiene, porque hay una promesa en el futuro que creerán en Cristo. Y para eso se necesita una nación. Y la iglesia han buscado destruirla, nunca han podido. Prueba de eso es esta iglesia incluso. Que un tiempo llegamos a ser, creo que este grupo de personas nomás ya éramos la iglesia. 25 personas, 20 personas. Y el Señor está levantando a su iglesia, creo que como un pilar doctrinal en Tito María, ¿no? Pero para su gloria. Quedémonos ahí. ¿Preguntas? Pregunta Benjamín. Esto ya no. La próxima. Nos quedamos ahí.